Demián de Hermann Hesse, capítulo 2, Caín. Recordemos que estamos hablando de la historia de Sinclair, quien contó que se empezó a mover en medio de dos mundos y que finalmente sintió y vivió el abuso de un niño mayor, quien engañándolo lo sometió a la esclavitud del pecado y lo comenzó a manipular. Bueno, en este capítulo 2 cuentan la historia de un personaje nuevo que aparece, que se llama Max Demián, que aparece en la vida de Sinclair y como un compañero del colegio. Resulta que en el colegio les empiezan a explicar la historia de Abel y Caín y Abel, que es una historia bíblica que cuenta que Caín mató a su hermano porque era el débil, y pues Caín se volvió, digámoslo así, el malo. Pero entonces resulta que este nuevo personaje, Max Demián, se puso a hablar con Sinclair y le mostró una interpretación diferente en la que le mostraba que pues finalmente el débil había sido Abel y que el fuerte era Caín. Entonces que por eso le tenían miedo y que por eso lo habían señalado y le habían hecho colocar un sello en la frente, lo habían señalado, lo habían estigmatizado, y que era ¿qué? Que era una distinción, o sea, le hizo ver que finalmente sí, él lo mató, pero pues que qué tal que hubiera sido el bueno y no el malo. Es decir, que hizo ver a Abel como el débil, como el malo, el que no se defendió, el que no hizo nada, y mostró a Caín como el personaje fuerte. Entonces, pues este personaje, Max Demián, era un nuevo compañero que pues le llamaban así, y que era un personaje de muy buenos modales, era un hombre como muy correcto, que llamaba muy bien, una persona interesante, llamaba la atención. Entonces resulta que pues este chico lo siguió y estuvieron charlando y estuvieron compartiendo un rato, y tanto así que Sinclair eh, disfrutó tanto de su compañía que se olvidó incluso de su angustia de pensar en este otro, en Franz. Entonces sintió que esa historia que habían discutido de Caín y Abel se asemejaba a él, y pues él ahorita se sentía como Caín, y sentía que la marca de Caín le había llegado porque había hecho algo malo. Entonces incluso tuvo sentimientos de desprecio hacia su padre, sentimientos y emociones para entender el pecado. Mejor dicho, entró en un momento de preguntarse cosas que antes no se había preguntado acerca del pecado, y de cosas así de quién era el bueno y quién era el malo, y cómo estaba él, si él había cometido un pecado, pues que cómo se sentía, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, mientras tanto, él se sentía atado a Franz Kromer, quien en una mezcla de realidad y sueños se le aparecía en medio de sombras con su maltrato, y no hacía más que soñar con, con cometer pecados, pues. Soñaba que lo inducía a cometer crímenes y que lo volvía su esclavo. Y no solo pues era con sueños, sino que también era una mezcla de realidad, porque pues sí, este Franz cuando lo manipulaba por el dinero, lo hacía robar. Tanto así pues que él llegó a soñar que en medio de un sueño que tenía que apuñalar al papá, y pues que era inducido por Franz. Eso lo llenaba de confusión. Empezó a soñar también con Demián, con Kromer, y que ambos lo sometían y que recibía malos tratos y humillaciones. Bueno, empezó como en una confusión mental, psicológica,
porque pues con tantos abusos que había tenido por parte de Cromer y pues finalmente lo sometió por los 2 marcos y hasta que por fin logró conseguir la plata y por fin le pagó. Esto sí, pues obviamente lo hizo robando. Entonces pues ya vemos como un pecado lo llevó a otro, porque todo comenzó con una mentira y ahorita terminó robando. Entonces ahí es la parte moral, ¿no? Bueno, entonces Franz Cromer se mantenía en constante amenaza y pues tanto así que la parte psicológica, él se sentía atado a Franz y en la parte psicológica se aisló de su hogar, creía que tenía un maleficio y estaba poseído por un demonio. En la casa lo trataban como un enfermo, era un desdichado, porque pues el miedo lo había vuelto así, el miedo que le tenía a Franz, de lo que él pudiera hacerle y todo. En la casa pues los papás rezaban por él. Él tenía temor, pero pues él sentía que tenía que contarles a los papás, pero en últimas le daba miedo porque pensaba que no lo iban a comprender, que lo iban a acosar y que lo iban a seguir señalando por el pecado que había cometido. Entonces él se sentía como Caín, se sentía con ese rechazo. Él quería confesarlo, pero no fue capaz. Bueno, esto más o menos le ocurrió a los 11 años y en una edad en la que definitivamente entendió que para pasar de niño a adulto había que pasar por un sufrimiento. Y esto era la parte psicológica que él acababa de vivir, ese sufrimiento de estar sometido, de tener el miedo de que una persona lo había vuelto un esclavo prácticamente. Bueno, un día, pues como ya él le había pagado a Franz, ya dijo, ay, bueno, listo, por fin le pagué, ya me libero de él. Pero resulta que un día de lluvia, otra vez Cromer lo citó, le dijo que fuera, que lo necesitaba. Entonces pues él le tenía que correr, él le tenía tanto miedo que a pesar de que no tenía dinero, le llevó unos pasteles, le llevó un pastelito. Y entonces resulta que la orden que le estaba dando ahora era que le llevara a su hermana mayor. Entonces, pues el chiquito en medio de su inocencia, pues él no entendía para qué o qué, pero después él se acordaba que en algún momento le habían mencionado que había sexo entre jóvenes, hombres y mujeres. Entonces pues le dio miedo y le pareció hasta monstruosa la idea de tener que llevar a su hermana, porque pues no sabía qué le iba a hacer, que si la podía atacar o algo. Bueno, entonces él pues de nuevo comenzó a martirizarse, tenía un nuevo suplicio, tenía que cumplirle y sí o sí, porque si no, Franz no iba a dejar de acosarlo. Y todas estas nuevas tormentas le volvieron a llevar a un momento nuevo de esclavitud. Pese a que ya se había liberado de la deuda económica, ahora ya sentía que estaba en deuda porque tenía que cumplirle eso sí o sí. Bueno, pero entonces estando en esas, pues ya Franz se fue y pues alguien lo llamó a Sinclair y se dio cuenta que era Max Demian. Entonces se asustó porque pegó un sobresalto y entonces Demian le dijo que qué pasaba, pues que porque estaba asustadizo, que qué le había pasado, que porque eso mostraba cobardía, pues que quería que le pasaba. Entonces le dijo que esas personas que se sobresaltaban estaban evidenciando que eran unos cobardes y que siempre tienen miedo. Entonces le dijo que hay personas de las que tienen miedo, y entonces le dijo, tranquilo, no tengas miedo, yo no te voy a hacer nada, es más, te quiero ayudar, hagamos un experimento. Resulta que yo de vez en cuando leo los pensamientos, entonces, ¿por qué no jugamos a hacer yo te voy a hacer unas preguntas y tú me las contestas? Entonces le dijo que listo. Entonces le dijo, vamos a probar.
Entonces le pregunta que por qué tiene miedo, que, que por qué es tan asustadizo, que si es así, pues que está mostrando que una persona tiene poder sobre ella. Es decir, que cuando uno le tiene miedo a una persona, esa persona tiene el poder sobre uno, ¿sí? Algo así. Entonces le dijo que pues que sí, que estaba en lo correcto, que él le tenía miedo a alguien, que le pareció incluso que tenía poderes como de mago, porque se había dado cuenta de eso. Entonces le dijo, Max Demian le dijo, no, pero tranquilo, tú eres un chico inteligente y sensato, entonces te voy a hacer otra pregunta. ¿Tienes miedo porque compartes un secreto que resulta incómodo? ¿Cierto? ¿Es así? Entonces Sinclair le contestó que sí, que tenía miedo por eso, que pues que no le quiso decir nada más, pero le dijo que sí, que estaba en lo cierto. Después le hizo otra tercera pregunta y le dijo, ¿sabes cómo se llama el chico que se acaba de marchar? Entonces Sinclair le contestó que Franz Cromer. Entonces Max Demian le dijo, ese Cromer es una mala persona, es malo, es un demonio, no te juntes con, en última le dijo, no te juntes con él, no te asustes. ¿Quién es? Él está en el colegio, cuéntame más. Entonces Sinclair le dijo, no te puedo contar más, me da miedo contarte, que no se entere, que no quiero que se entere, que nada. Entonces le dijo, Max Demian le dijo que ese miedo que te produce no es bueno. O sea, en última lo desenmascaró y le dijo que lo que él entendía era que le tenía miedo a Franz. Entonces le dijo que ese miedo lo va a ir destrozando y tiene que liberarse del miedo, porque realmente para convertirse un hombre toca dejar atrás los miedos, que no se preocupe, pues que pues que no le tenga miedo. Entonces le dijo, ¿qué pasa? ¿Le debes dinero? Si quieres yo pago tu deuda. Dijo, no te puedo decir. Pues tenía como muchas dudas y temor. Y pues le dijo, Max Demian le dijo a Sinclair, confíame, tranquilo, cuéntame, ¿qué pasa? Entonces le dijo, bueno, no, tranquilo, sabes que ya no me cuentes, si tú quieres contarme tus secretos, cuéntamelos, pero que sea de una manera voluntaria. Yo no te voy a obligar porque yo no soy como él. Entonces le dijo Demian, no, ¿sabes qué? Me voy para mi casa. Entonces, es más, le dijo, lo mejor es que te liberes de él. Si quieres, mátalo. Yo te ayudaría. Es lo más sencillo. Si quieres, pues matémoslo. En última le dijo, pues si no eres capaz de librarte del miedo, pues matemos a Franz. Entonces eso le produjo más miedo y se llegó a sentir tan mal como se sentiría Caín, que era pues el personaje que habían estado estudiando en la clase. Entonces se puso a llorar porque pues creía que en su vida había muchos enigmas, hasta que en casa creyó que lo mejor era confesarle a sus padres, creyó que era lo mejor y que eso le ayudaría a aliviar la culpa y a hacerse libre del pecado, pues. Entonces, pues sentía que como ya le había contado a Max Demian, le había contado a alguien y ya no estaba solo, ya no se sentía solo y en secreto, y de esa forma logró como tener una liberación mental y psicológica. Entonces, Cromer finalmente cuando ya dijo no, pues ya no lo va a tener miedo, dijo pues que finalmente Cromer no volvió a aparecer por un tiempo.
Entonces luego se encontraron y llegaron a tal extremo que ni siquiera Cromer le prestó atención. Entonces este se quedó como, uy, ¿este qué le pasó? O sea, finalmente se liberó de él. Entonces, pues entendió que Demián era su nuevo amigo y que le había prestado una mano amiga, lo había escuchado y todo. Y le preguntó, le dijo, sí, yo hablé con él y le pedí que te dejara en paz, así de sencillo. Y le dijo, pues que eso lo liberó de la esclavitud y la culpa y lo llevó a vivir con tranquilidad de nuevo. Gracias a eso recuperar su mundo de luz, de alegría. Pensaba que el maleficio estaba roto y que el equilibrio y la paz habían regresado y que los miedos habían desaparecido. Finalmente volvió al hogar, al mundo de la luz, a la alegría, ya se sintió libre porque pues primero ya se había librado de la culpa porque ya había pagado su deuda y después pues ya como Max Demian intervino, pues ya Franz Kremer ya no lo siguió molestando. Entonces volvió a recuperar, le confesó a la mamá, luego al papá y celebró de la vuelta al hogar. Ya se sentía aliviado y finalmente entendió pues que así como en algún momento se había sentido como Caín, ahora se sentía como Abel, que era el hijo privilegiado, el hijo de su casa, el hijo de valores, de la luz, etc. Capítulo 2.